¿sí? Sí, sí, las alergias a full. Arrancan todas las consultas de alergias en la primavera. Sí. ¿Y qué tipo de alergias hay? Porque uno habla de alergia y dice, soy alérgico a todo. Algunos quizás comienzan con esta situación, no de chiquito, sino de más grande. ¿Cómo es esto, Andrea? Bueno, mira, justamente hace unos días sacamos un posteo en las redes del Sí. laboratorio sobre alergias y hablábamos de los mitos y verdades de las alergias. Y bueno, ahí un poco lo que queríamos sacar era eso de que aumentan las alergias. En realidad lo que aumentan son las alergias puntuales a todo lo que es los pólenes, que en esta época, a raíz de todas las flores y por la época del año, Sí. empiezan a los que son más alérgicos a eso puntualmente. Ajá. Son los que más se exacerban en esta época del año. Pero en realidad alergias hay todo el año. Todo el año. Porque alergias incluye todo, desde lo respiratorio hasta lo digestivo, hasta lo cutáneo. Entonces, alergias, digamos que están todo el año, solo que por ahí se exacerba más ahora las consultas de todo lo que tiene que ver con rinitis o brotes en la piel por cuestiones de los pólenes. Totalmente. Pero Bueno, bueno, alergias hay de todo el año en hay de realidad. todo tipo. Lo que pasa es que hablamos de los brotes y hablamos de que la alergia también quizás se pone más en evidencia. Sí, ¿Puede sí, ser? algunas de ellas sí, algunas de ellas sí. Y bueno, por ahí la gente ahora también, que empieza la época donde tenemos que empezar a usar manga corta, pantalones cortos, por ahí lo que es todas las manifestaciones de la piel, se ven un poco más en esta época, entonces también arrancan un poco las consultas por ese lado también. ¿Qué pasa con los niños y la alergia? Y bueno, eso la verdad que es muy variable. Ujú. El tema de las rinitis, eso bueno, cuando uno dice por ahí, ay, es realérgico, bueno, es cierto que hay un componente alérgico, pero muchas veces son otras cosas, son los mismos virus respiratorios que están dando vuelta en las épocas más invernales. A ver, o sea que a veces confundimos el tema respiratorio con una alergia. Sí, muchas veces, Ah. muchas veces. A veces es, estoy con una alergia, y eso en realidad es propio muchas veces de los cambios de humedad o de los cambios de temperatura entre frío y calor. En las épocas de frío que estamos afuera, entramos y nos produce estas reacciones y los virus los virus respiratorios que nos dan muchas veces esas rinitis, Ujú. que no llegan a ser una gripe, Sí. pero se manifiestan de esa forma y muchos Sí. creen que, bueno, es una alergia. A veces están como un poco mal catalogadas, por así decirlo. Creo que etiquetamos mal a veces. Algunas veces sí. Etiquetamos mal. Sí. Andre, tuvimos muchos cambios bruscos de clima, o sea, mucho frío, Sí, mucho mucho, calor en fragmentos de la semana. Sí. Y esto también, ustedes han llegado consultas por ahí, el COVID, ¿tiene que ver con eso también? Bueno, una cosa son los cambios de temperatura, Sí. que obviamente la humedad y los cambios de temperatura afectan muchísimo, y el COVID es otro tema, que sigue habiendo COVID. Para Sigue los que habiendo todavía COVID. creen que no, sí, sigue habiendo COVID. Lo que pasa es que ya no es los testeos como se hacían antes. Ahora ya la gente se autodiagnostica COVID o, bueno, van a consultar cuando ya realmente pasan muchos días, pero ya la gente a una especie de gripe, entre comillas, no va a hacerse el testeo. Claro. Más. El testeo generalmente lo hacen cuando ya pasa de claro a oscuro, ¿viste? Cuando ya no resuelve o lleva muchos días y por ahí con una medicación habitual no resuelve, el médico por ahí dice, bueno, vamos a hacer un COVID, así nos aseguramos que es, Sí. o vamos por otro lado. Bien. Ahí lo piden, pero si no, ya no se pide tanto, Ya pero no es bueno, tan tenemos positivos, sí. O sea, sí, y aparte, a ver, hablamos que el COVID es un tipo de gripe que vino para quedarse. Vino para quedarse, totalmente. Si bien fue la ola fuerte en ese momento, cuando todavía no estábamos inmunizados. Sí, totalmente. Pero el COVID llegó para quedarse. O sea, todos los años vamos a seguir teniendo casos de COVID. ¿Y el COVID se da en todo el momento del año o solamente en invierno? Sí, en invierno es el boom, El digamos. boom. Pero nos podemos contagiar en cualquier momento, eso por supuesto. Bien, Sí. bien. O sea que COVID sigue estando presente, por supuesto, ya desde otro lugar. Sí. A diferencia de lo que fue la pandemia. Hablamos de alergias, pero hablamos de otras patologías que se presentan en esta época del año que tiene que ver con la llegada de la primavera y mucho tiene que ver con, por ejemplo, infecciones, tiene que ver también con el tema alimenticio, tiene que ver con eso. Sí, muchísimo. Contanos un poquito, bueno, Andrés. para cerrar, nada más Sí. lo de alergias, A ver. lo único que quiero decir para que la gente por ahí no se confunda, nosotros hacemos estudios de alergia en sangre. A ver cómo es eso. O sea,
podemos hacer un montón de estudios porque son muchísimos los que te pueden pedir según cada caso. Lo que nosotros no hacemos es el testeo ese que te suelen poner en el antebrazo. ¿De las reacciones? Exacto, que Ajá. te inoculan, te hacen un pequeño pinchacito en el brazo con distintos alergenos y ven cómo reacciona la parte cutánea. Eso lo tiene que hacer un alergista. Nosotros Bien. no lo hacemos. Perfecto. Por ahí la gente te dice, hacen el estudio de la alergia y piensan que es eso. Y no es eso lo que nosotros hacemos. Seguramente, una vez que hayan pasado por el médico les va a pedir algunos estudios en sangre, depende de la persona y qué tan exacerbado sea su reacción o su intolerancia, sobre todo las alimenticias, donde ahí seguro van a pasar por un estudio de laboratorio donde podemos estudiar diferentes alergenos en sangre. A ver, esto me parece ¿Sí? más que interesante, porque tiene que ver con, primero, tener el diagnóstico, ¿no? O sea, Exacto. ¿sos alérgico sí o no? Y si sos alérgico, ¿a qué? ¿A qué? Una vez que ya tenés definida ese gran momento, esa gran parte, ahí intervienen ustedes. Exacto. Nosotros ayudamos a definir en el diagnóstico, bueno, realmente es alérgico o no en algunas cuestiones y a qué puntualmente es alérgico. Sobre todo hay un panel muy grande o una variedad muy grande en la parte alimenticia. Sí. ¿Por qué? Porque por ahí uno a veces está como también mal diagnosticado de que, por ejemplo, soy alérgico al huevo. Pero bueno, el huevo puede tener ciertos alergenos que son pequeñas partículas moleculares que también las comparten otros alimentos. Entonces a lo mejor alguna vez fue a comer a un restaurante y dice, ay, pero yo no comí huevo, pero terminé todo brotado lo mismo que la otra vez que comí el huevo, no sé qué. Y entonces puede ser que en realidad no es que es alérgico al huevo en sí, sino que es una proteína puntual que la tiene el huevo, pero que también la puede tener otros alimentos. O un alergeno puntual. Eso es muy Mira cómo común. le echan la culpa al huevo. Por Te das darte un cuenta, ejemplo, claro. pasa mucho pero con pasa el pescado, eso, que sí. por ahí no puedo comer pescado, no puedo comer pescado. Y a lo mejor no es que es el pescado en sí, sino En que general, es no. puntual una proteína o un alergeno que también la comparten otros alimentos. Entonces que por ahí hay que darle como un nombre para que la persona ya sepa qué realmente es alérgico. Y ahí están ustedes. Exacto, ahí le van a pedir o un panel más amplio o puntualmente alguna cuestión. Lo mismo pasa con las intolerancias por ahí en los bebés pequeños que Sí. tienen cierta intolerancia a la lactosa, bueno, le piden todo un panel para ver realmente a qué proteína, no es que es solo lo lácteo, sino que por ahí es algunas proteínas puntuales de algunos alimentos. Claro, porque cada caso es particular. Exacto. No hay que compararse ni con el hermano, ni con un familiar, ni con el... Exacto. Me dijeron... Sí. No. O sea, hay que hacer la consulta como corresponde y, por supuesto, cada caso es particular. Totalmente, totalmente. Algunos amerita que hagan un panel más amplio, otros a lo mejor pidiendo 2 o 3 análisis puntual ya se soluciona, Sí. ya se diagnostica y ya está. Bueno, cada caso es particular. Totalmente. O Así sea bueno, que... eso quería que quede claro esa parte de las alergias, digamos. ¿Algún mito que la gente da por cierto de alergias como para cerrar y que no es así, que te haya llegado a vos al laboratorio, Andrea? Muchas veces piensan que porque no tuviste alergia de chico, por ejemplo, ya de grande no la vas a tener. Mira. Eso también es algo erróneo, digamos. ¿Cómo influyen las emociones Es una falsa ahí? creencia. Sí, tiene mucho que ver. Las emociones, el estrés, las cuestiones ambientales donde uno vive, por ahí de chico viviste en un lugar y después te mudaste a vivir a otro lado, que nada que ver las condiciones climáticas de humedad, de polvo, de árboles, de eso también tiene mucho Si que ver. en la humedad, si por ahí Todo es más... eso influye. Sí. Bueno, eso por ejemplo es algo que muchos te dicen, no, pero si yo eso no lo tuve de chico, ahora no voy a tener alergia a esto. Sí. Ni algún joder. Vamos a verlo, vamos a chequearlo. Bueno, Sí. muy interesante porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con la alergia, pocas están muy bien definidas. Exacto. Y después hacemos lío porque Sí. viene la automedicación, quizás nos privamos de algunos alimentos pensando que nos van a hacer mal y es todo lo y por ahí contrario. podemos mejorar nuestra calidad de vida simplemente eliminando de nuestra dieta ciertas cosas o aprendiendo ciertos hábitos en nuestra casa, de abrir ciertas ventanas, cambiar con frecuencia las sábanas, limpiar tal cosa, tal otra, ¿viste? Como que por ahí con pequeños cambios, sabiendo qué es lo que tenemos, mejoramos mucho nuestra calidad de vida, que es lo ideal, Totalmente, digamos. totalmente. André, cuando hablamos de los alimentos y ahora que tiene que ver con estos cambios climáticos Sí. y de repente por ahí quizás vendedores ambulantes, sabemos que están trabajando con el tema de bromatología, pero bueno, hay que tener en cuenta que a veces, por más que haya tenido una cocción, que se haya puesto toda la atención, hay algo que por ahí se nos pasó y podemos generar alguna situación Sí. de infección Sí, sí, o alguna totalmente. patología. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, André? Bueno, nosotros desde el laboratorio también en esta época tenemos muchas consultas y muchos pacientes que van y clientes que van por la parte de bromatología que van a analizar los alimentos que producen.
que, bueno, lo ideal sería que todas las personas que producen alimentos para la venta al público puedan hacer unos controles por lo menos mínimo de lo que se pide. A todos se les debería pedir lo mismo y se debería Bueno, exigir. ahora hay una ordenanza que así lo establece. Exacto. Que bueno, obviamente genera también polémica, Y ¿no? sí. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Sí. Bueno, por ahí creo que depende de la persona, qué tipo de producto sea el que produce y a qué cantidad de gente va a llegar, ¿no es cierto? Si ya es una cuestión muy masiva y, bueno, mínimos controles tienen que tener. Entonces, bueno, nosotros puntualmente de la parte de bromatología arranca la época de las ferias, de los vendedores ambulantes que vos decís, y bueno, el tema del calor influye muchísimo en lo que es la descomposición de los alimentos. Si la persona no tiene una buena también educación en cuanto a la conservación, manipulación, higiene y demás, bueno, la verdad que es riesgoso. Han pasado más de una vez muchas personas que se han intoxicado, o a lo mejor uno o dos que no se hizo público, pero se sabe por ahí de dónde viene. Sí. Lo que se sabe y lo que no se sabe. Y lo que no se sabe. Bueno, nosotros, para los que no saben, tenemos un área que es bromatología, que es todo el estudio de alimentos y también de ciertos productos, como toda la parte de cosméticas, por ejemplo, cremas, que también se tienen que comercializar y tienen que tener en su etiqueta ciertos controles que el Código Alimentario Argentino lo pide. Bueno, todo eso lo hacemos en el laboratorio, tanto lo microbiológico como ciertas composiciones químicas del producto o del alimento. ¿Cómo es con el agua? Bueno, el agua es otro gran tema, pero bueno, también nosotros tenemos un área puntualmente especializada en la parte de agua, donde también hacemos controles físico-químicos y microbiológicos. También arrancan mucho las consultas de agua, esa parte me había olvidado de decirla. ¿Por qué? Porque también arranca toda la temporada de hospedajes, de gente que tiene cabañas, que quiere hacer los controles y la limpieza de tanques, de todos sus huéspedes, hoteles, piletas climatizadas, piletas grandes donde concurre mucha gente y muchos tienen agua de pozo en nuestra zona, hay mucha gente que tiene hay mucho tiempo, muchos. Entonces, bueno, quieren saber cómo es la calidad de su agua, si está en condiciones óptimas para poder también traer a clientes a su lugar, digamos, que no vayan a tener ningún inconveniente. Así que eso también en esta época se puede hacer. Bueno, esto es importante lo que decís, Andrea, porque tiene que ver con esta nueva temporada en donde, no solamente en verano, sino fines de semana que algunos hacen alguna escapada, vienen por el Valle de Tras la Sierra, que hay lugares espectaculares, muy lindos, pero bueno, por supuesto todo lo que tiene que ver con la hotelería, las cabañas, cada cosa, cada lugar tiene que estar en condiciones, ¿no? Para evitar después inconvenientes y sobre todo cuando tiene que ver con la salud y la prevención. Sí, la gente también, bueno, obviamente que siempre es un consejo también ver a dónde va a consumir y qué productos va a consumir. Bueno, ahí está la responsabilidad de cada uno, ¿no? Sí, por ahí yo en algunos lugares me agarro la cabeza y digo, ay, Dios mío, la verdad que no es de mala, pero en algunos lugares uno por ahí ve ciertas condiciones de alimentos que sabe que no tiene que estar tanto tiempo fuera de heladera, que pierden la cadena de frío. Y bueno, viste ahí. Y bueno, y lo que tiene que ver con la asepsia también. Sí, también. Entre otras cosas. Entre otras cosas, eso ni hablar. Tu área que es la especialidad de microbiología, ¿no? Contale un poquito a la gente de qué se trata, porque yo lo veo como algo muy chiquitito y tiene que ver con eso, que por ahí genera un montón de situaciones que desconocemos. La microbiología es un mundo, pero bueno, en síntesis, nosotros estudiamos todos los microorganismos que producen algún tipo de infección o alguna patología. Bacterias, virus, hongos, parásitos, que pueden ser tanto en muestras clínicas, pueden ser humanas, cualquier secreción, líquido, sangre, orina, materia fecal y demás, como del área veterinaria también, como del área de alimentos, estudiamos todos los microorganismos que tienen que estar y los que no tienen que estar presentes en un alimento, y en agua, por ejemplo. También hay en suelo, bueno, o sea, están en todos lados. Estamos en todos lados. La verdad que estudios microbiológicos se hacen un montón de productos, de la parte clínica también, y bueno, puntualmente de la parte clínica también aumentan ciertas consultas en esta época del año, como son todas las infecciones de la parte gástrica, digamos, diarreas, gastroenteritis y demás, que la mayoría tienen que ver a alimentos, agua, bueno. ¿Te consultan un montón, André, por este tipo de cuestiones? Sí, por ahí consultan mucho, la gente por ahí media reacia, incluso los médicos también, a mandar al paciente a hacerse los estudios microbiológicos. Mirá, los mandan cuando ya están... Ya está, acortaron todas las instancias. Cuando ya se agotó toda la automedicación y no funcionó, ahí los mandan. Claro. Como que por ahí no es la primera opción. Sí. Y eso, en parte, en algunos casos, me parece que está bien, hasta un cierto punto, y en otros no lo comparto porque muchas veces
lo hacemos perder tiempo al paciente, plata incluso en ciertas medicaciones que no son las correctas. No, claro. Y también favorecemos que estemos eliminando ciertas bacterias que no hay que eliminar o haciendo que la resistencia a los antibióticos se aumente cuando damos un antibiótico que no es el correcto. Exacto. Y demás. Bueno, esas resolviendo cuestiones. situaciones que pudieron haberse quizá previsto de otra manera. André, vamos a dar vuelta un poquito el monitor y vamos a ver, usted me dijo que tenía al menos una pregunta para mí, ahí que la gente del laboratorio que seguramente quiere consultar. Después vamos a hablar un poquito cómo está el tema del estacionamiento y demás. Sí, pero bueno, vamos a contar. ¿tenés algo ahí para consultarme, para preguntarme? No, la verdad que pensaba y digo, ¿qué le puedo preguntar a Vane por ahí pensando relacionado en este tema, ¿no? Sí. No, y lo que se me ocurría preguntarte es vos que por ahí estás más en la calle, con mucha gente. ¿Cómo veis vos el tema de por ahí de la educación de la gente en estas cuestiones de las conductas de higiene, de manipulación, no sé, a mí me parece que hay una falta de educación muy grande en todos los sectores de nuestra sociedad, en esto de la manipulación de alimentos, en las conductas de higiene, en cosas simples. Por decirte, cuando pasó lo del COVID, no nos quedó otra que aprender, que no nos teníamos que saludar en ese momento, que toser el codo, pero como por ahí cosas básicas creo que la gente no las sabe, como que no tenemos una educación en la cuestión de salud, de conductas. Vos sabés que haciendo un recondo un poquito de todo lo que ha pasado desde la pandemia hasta acá en estos tiempos, vemos que quizás los adultos somos más resistentes. Sin embargo, veo en los niños una responsabilidad y también veo cómo marcan a los adultos, qué se tiene que hacer, qué no. Y me parece interesante porque generan el hábito. Sí, eso sí. Y el adulto es más desaprender y aprender con las nuevas formas. Comparto. Yo no sé si es falta de educación. A mí me parece que la gente sabe qué tiene que hacer. Quizás es un tema de responsabilidad. Puede ser. ¿No? Puede ser. Obviamente siempre la información es importante y si hay que obviamente volver a contarlo, me parece que está perfecto. Pero me parece que tiene que ver más por un tema de responsabilidad que de educación y de información. Sí. Por ahí me parece que, por ahí lo veo en los adultos, como vos decís, de esto de... Pero si en mi época esto yo lo mezclaba con esto y no pasaba nada, yo no me andaba preocupando si usaba una tabla para cortar esto, la otra, no me pasaba nada. Claro. O con la miel, por ejemplo, los niños que antes se les daba miel a todos los niños chiquitos y ahora no. Y ahí es como, pero si antes, toda la vida los he criado mis hijos con miel y no pasa, ¿viste? Como por ahí veo porque eso. No había los controles de ahora. Sí, puede ser. Tiene que ver con eso. André, contale a la gente, bueno, están en la calle Italia, ¿cómo está el tema de el ingreso, no? Siguen todavía con los trabajos. La calle cortada, como sabrán todos, por las obras que todavía continúan, pero a nuestro laboratorio se puede acceder desde la calle Felipe Hermann, lo que sería en contramano. Con precaución. Con precaución, porque los autos están circulando para los dos lados. La cuadra está habilitada para estacionar, de hecho están ahí controlando el estacionamiento y particularmente para los que van a atenderse al laboratorio tenemos estacionamiento gratuito, justo al frente del laboratorio hay una playa y ahí pueden estacionar. André, bueno, desde ya, muchísimas gracias por contarnos esto tan importante que tiene que ver con lo que pasa en esta época del año, la primavera y todo lo que queda para el 2025 y por supuesto tomar conciencia que tenemos herramientas y las tenemos acá en Villa Dolores, acá en el Valle de Tras la Sierra, así que simplemente es tomar acción. Exactamente. ¿No es cierto, André? Así es. Bueno, André, querida. Bueno, Vane, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Ahí está. Andrea Ochoa, por supuesto, bioquímica, especialista en microbiología, Laboratorio SIL, presente, estuvo en nuestro Valle con Vane.